Versículo 10, dice así: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allí te tomará, y te hará volver a Jehová tu Dios, a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno y fiel. Y Señor, no solamente, Padre, podemos hablar de tu bondad y fidelidad, sino también, Señor, hablamos de tu misericordia. Y es allí, Señor, donde todos nosotros, Padre, queremos refugiarnos en tu misericordia, en tu gracia. Y, Señor, buscar, Dios, ese favor, Dios, que no merecemos, Padre, pero buscar, Señor, cada día, constantemente, Señor, tu presencia, Señor, y Dios, seguir en tus caminos, seguir en tus pasos. Señor, gracias porque estás aquí. Gracias, Dios, porque podemos sentirte. Gracias, Dios, porque has sido bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, antes de comenzar, quiero que vayamos a Salmos, capítulo 103, o Salmo 103. Salmo 103. Salmo 103, y vamos a leer del versículo 8 al versículo 11. Salmo 103, 8. Dice así: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Ok? Vamos el día de hoy a platicar de este tema. Vamos, si estás apuntando, si vas a apuntar, y si estás apuntando, ponle ahí: ¿qué tan grande puede ser la misericordia de Dios? Ese puedes ponerlo como un título. ¿Qué tan grande puede ser la misericordia de Dios? Y bueno, estamos leyendo, ahorita vamos a ir a Deuteronomio, pero vamos a poner un preámbulo. Y estamos ahorita en Salmos, y estamos hablando de que Dios es clemente, que Dios es misericordioso. Dice: lento para la ira y grande en misericordia. Y también habla acerca de que no nos ha hecho a nosotros conforme a nuestras iniquidades, o que no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y dice: así como es de alto el cielo sobre la tierra, así también es de alta su misericordia. Y entonces termina la frase, o termina este versículo diciendo: con los que le temen. Es algo importante que quiero enfatizar, pero el tema, digo, sí, el título puede ser así: ¿qué tan grande puede ser la misericordia de Dios? Bueno, aun cuando las cosas, vamos a regresar a Deuteronomio, aun cuando las cosas mencionadas aún todavía no habían pasado, estamos hablando del capítulo 29, estamos hablando del capítulo 28, donde habla acerca de bendiciones y habla acerca también de maldiciones, y está hablando acerca de esta situación en la cual, bueno, el pueblo de Israel pudiera o podría haberse topado a lo largo de su vida, en su historia. Y entonces vemos de una parte las bendiciones y vemos de otra parte las maldiciones. Vemos que de un lado está la vida y que del otro lado en las maldiciones está la muerte. Y entonces dice: yo no quiero que hagas esto, yo quiero que andes conforme a mis estatutos.
hablando de maldición, hablando de maldad, pero hablando de bondad, de bendición, hablando de que Dios iba a estar con ellos. Decía, yo quiero que tú obedezcas. Y entonces vemos obediencia y vemos desobediencia, vemos bendiciones, maldiciones, vemos vida, vemos muerte. Y entonces todo eso, de alguna manera, en su momento, cuando lo estuvimos estudiando, podemos decir que es algo como que podría pasar, ¿ok? Todavía no pasa, nunca pasó hasta este momento. Es algo que pudo haber pasado, que podría pasar, y Dios lo está poniendo como una plataforma en donde dice, miren, ustedes, si ustedes quieren vivir su vida de esta manera, pues ahí sí les va a ir. Si ustedes quieren vivir su vida de esta otra manera, pues entonces así va a estar el asunto. Y entonces, aunque todavía no pasan esas cosas, aunque Dios está como renovando el pacto con la segunda generación del pueblo de Israel, el Señor les hace entender y les enfatiza, les subraya su misericordia. ¿Okay? Eso es algo sumamente importante, lo que quiero resaltar el día de hoy, la misericordia de Dios. Entonces Dios resalta su misericordia para con ellos y dice, sobre aquellos que le temen. ¿Okay? Terminamos leyendo el Salmo 103, versículo 11, sobre aquellos que le temen. Esto es importante. Y es precisamente sobre ese punto que Dios establece sus promesas y su cuidado sobre un pueblo temeroso de Dios. ¿Okay? ¿Y por qué te digo esto? Bueno, yo sé que hay más puntos, hay más factores, yo lo sé, la misericordia de Dios, la gracia de Jesucristo, yo lo sé, sí, pero vamos a hablar de esto, sobre aquellos que le temen. Y entonces este punto, sobre aquellos que le temen, desarrolla la misericordia de Dios para con su pueblo. ¿Por qué te digo esto? Dios tiene cuidado de su pueblo, Dios desarrolla, Dios les da las promesas a su pueblo cuando ese pueblo es temeroso de Dios. Ahora, déjame decirte algo. Cuando dice un pueblo temeroso de Dios, no se refiere a un pueblo perfecto, ¿ok? Son dos cosas diametralmente opuestas, son dos cosas sumamente diferentes. Dios dice sobre un pueblo temeroso de Dios, no sobre un pueblo perfecto. Y luego también dice, no es un pueblo temeroso de Dios, no un pueblo obediente y que cumplirá al 100% la ley del pacto. Ok, una cosa es ser temeroso de Dios y otra cosa es cumplir al 100% la ley del pacto. No está hablando de eso, está hablando de ser un pueblo temeroso de Dios. Ahora, déjame decirte algo. Dentro de las características, dentro de los atributos de Dios, encontramos uno muy especial que es la omnisciencia. Y la omnisciencia habla acerca de que Dios todo lo sabe. ¿Estás de acuerdo? Dios todo lo sabe. Y entonces, cuando hablamos en la palabra de Dios, Dios sabe tu corazón, Dios conoce mi corazón, Dios sabe lo que hice ayer, Dios sabe lo que haré mañana, Dios sabe cuál es la situación en mi vida, igual que en la tuya. Y entonces no solamente el día de hoy, sino en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces la omnisciencia de Dios no solamente habla acerca de nuestros pecados o cosas, sino habla acerca de que Dios todo lo sabe. Y cuando hablamos de todo lo sabe, para nosotros nos queda así como que, híjole, es difícil de entender la omnisciencia de Dios. ¿Cómo es que todo lo sabe? Pero así lo dice la palabra. Entonces, cuando hablamos de un pueblo temeroso de Dios y al otro lado también hablamos acerca de la omnisciencia de Dios, significa que Dios en su omnisciencia estaba preparado para los errores del ser humano. Dios estaba preparado para los errores tuyos, para los errores míos, para los pecados tuyos y para los pecados míos. Y es precisamente a partir de este tema que Dios teje su manto de misericordia, a raíz de que la omnisciencia de Dios está preparada para los errores del ser humano. Es a partir de este momento que Dios empieza a tejer este manto de misericordia para con el ser humano. Porque Dios sabe quiénes somos. ¿Tú crees que Dios no sabe quiénes somos? ¿Tú crees que Dios no sabía quién era el pueblo de Israel? ¿Tú crees que Dios no sabía qué era lo que iba a pasar? Aunque todavía no pasaba, Dios sabía dentro de su omnisciencia lo que iba a pasar. Y entonces ahora podemos ver este pasaje dentro de Deuteronomio capítulo 30 que nos habla específicamente acerca de la misericordia de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Pero vamos ahora a Hebreos capítulo 2, versículo 11. Y hay un versículo, un pasaje que a mí me gusta mucho.
que habla acerca de Jesucristo, pero como Jesucristo también es Dios, pues bueno, entonces es parte de lo mismo. Hebreos capítulo 2, versículo 11. Búscalo por favor. Hebreos capítulo 2, versículo 11. Hebreos 2, 11. Dice: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Pone pausa, voy a seguir leyendo. Dice: no se avergüenza de llamarlos hermanos. Aquí todo el contexto está hablando de Jesús. Jesús que es superior a Moisés, Jesús como el reposo del pueblo de Israel, Jesús que vino a la tierra y todo eso. Y más adelantito en los siguientes versículos dice que Jesús venció al pecado y al imperio de la muerte y del pecado, y entonces nos hizo libres. Y entonces este mismo Jesús dice: no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces está hablando de ti y está hablando de mí. Ahora, el asunto aquí no tiene que ver con el error y con el pecado y con toda la condenación que traemos encima, sino que tiene que ver con la misericordia de Dios. Eso es lo que queremos el día de hoy subrayar: la misericordia de Dios. Ahí mismo, sigo leyendo, versículo 12, dice: diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, y yo, y los hijos que Dios me dio. Versículo 17, más adelante, bríncate, dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser, ¿qué dice ahí? Misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué dice ahí? Para expiar los pecados del pueblo. La palabra expiación es una palabra en hebreo, ya la hemos visto muchas veces en el curso de bosquejos de doctrina fundamental, en alguna vez cuando lo hemos tocado. Y la palabra expiación significa cubrir, capar, significa cubrir por completo. En este caso somos cubiertos por la sangre de Jesucristo. Ahí mismo, Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué dice ahí? Misericordia, y hallar gracia para el oportuno socorro. En otras palabras, la omnisciencia de Dios, en este caso Jesús también incluido ahí, la omnisciencia de Dios sabía que tú y yo le íbamos a regar. La omnisciencia de Dios sabe que tú y yo somos como somos. Y esa omnisciencia es ahí, a partir de ese momento, que empieza el hilo para tejer ese manto de misericordia sobre nosotros. Y dice ahí: se hizo semejante a nosotros para ser misericordioso. Entonces la misericordia misma de Dios se basa precisamente ¿en qué? La misericordia misma de Dios se basa en nuestra debilidad. Se basa en quiénes somos. ¿Te das cuenta de eso? La misericordia de Dios se basa en quién eres realmente. Y Dios tiene todos los días misericordia de ti y misericordia de mí, aún como tú y yo somos. El Señor tiene un profundo amor y una profunda misericordia sobre aquellos que le temen, encontrando corazones dispuestos aún a pesar de su propia condición. Nosotros, cuando tú y yo ponemos nuestro corazón dispuesto, a pesar de mi propia condición, Dios actúa, Dios obra, Dios sabe quién eres. Aunque el pueblo de Israel se desviara completamente en sus corazones y lo dejaran todo, dejaron a Dios por completamente, o sea, tan solo por ir tras dioses ajenos, amar a esos dioses ajenos y servir a esos dioses ajenos, aún así Dios se mostraba dispuesto a perdonarlos, a salvarlos, a restaurarlos y a mostrarles ¿qué? Gracia. Aunque el pueblo de Israel en muchas ocasiones, y vemos la historia del pueblo de Israel que se desvió, que hizo errores horribles, que la verdad, o sea, es sumamente indignante y vergonzoso hablar de esos errores del pueblo de Israel, pero también es sumamente vergonzoso e indignante hablar de los errores de la iglesia el día de hoy.
El asunto es que cuando nosotros en nuestra condición decimos, Señor, mi corazón está aquí, tú sabes quién soy. ¿Recuerdas tú la historia del publicano y la historia del fariseo? El fariseo llegó, dice Jesús, llegó delante del templo justificándose a sí mismo, diciendo, es que yo ayuno, es que yo oro, es que yo hago, es que yo cumplo la ley, es que yo. Y entonces dice Jesús, y vino otro, un publicano, pecador si tú lo quieres, el traidor de la patria, y vino y se acercó, y entonces allá a la puerta ni siquiera pudo alzar su rostro ni su mirada, y dijo, Señor, sé propicio a mí, soy pecador. Cuando tú y yo identificamos algo bueno en nosotros, entre comillas, cuando tú y yo identificamos algo bueno en nosotros, al final de cuentas, ni siquiera eso bueno, entre comillas, puede ganar el favor de Dios. Es la misericordia de Dios la que nos ha dado a ti y a mí ese favor que no merecemos. Pero Dios también busca corazones dispuestos, corazones que dicen, Señor, así como el corazón del publicano, Señor, aquí estoy. Y Señor, tal vez no sirvo para nada, pero Señor, aquí está mi corazón, aquí están mis manos, Dios. De eso trata cuando hablamos de ser temerosos de Dios. No de ser 100% perfectos o no de cumplir la ley al 100%, sino personas que estarían dispuestos a buscar a Dios aún su propia condición. ¿Qué tan grande puede ser la misericordia de Dios? Ahora, ¿qué tanto ha amado Dios a su propia creación? Nosotros somos creación de Dios. Todo lo que vemos alrededor es creación de Dios. Y entonces, ¿qué tanto ha amado Dios a su propia creación? Bueno, Dios ha amado tanto su propia creación que el propio Hijo de Dios estuvo dispuesto a morir y pagar por la maldición impagable que las mismas personas se habían echado a cuestas y que las mismas personas realmente merecemos. O sea, toda esa maldición, toda esa cosa, esa maldad sobre nuestras vidas, toda esa condenación, toda esa muerte que nosotros mismos hemos echado a cuestas, Jesús vino y entonces dijo, voy a pagar lo que ellos no pueden pagar. Voy a hacer lo que ellos no pueden hacer. ¿Qué tanto ha amado Dios a su propia creación? Y entonces la respuesta está allí en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su único Hijo. Entonces, ¿qué tanto lo ha amado? Bueno, un amor eterno. ¿Qué tan grande puede ser Jesús? Jesús siendo Dios, ¿qué tan grande puede ser? Jesús es eterno. Siendo Dios es eterno. Entonces, ¿qué tan grande, qué tanto puede amar Dios a su creación? Mandó a lo eterno. Mandó a su Hijo para morir por nosotros y para restablecer el orden. Toda esa maldición que nosotros mismos hemos buscado, restablecerla, buscar hacer las cosas diferentes. Hay una canción que me gusta mucho en inglés. Esa canción habla acerca de que el día de hoy, bueno, el título de la canción es Jesús, ven Jesús. Ese es el título de la canción traducido. Y entonces esa canción dice, Señor, tú prometiste que vas a venir. Y dice, Señor, ¿puede ser el día de hoy? Y sigue hablando la canción y dice, las cosas están mal, Dios. Las familias están separándose, la situación está cada vez peor. Señor, ¿puedes venir hoy? Y el coro dice, te esperamos, puede ser el día de hoy. Y sigue la canción diciendo, dice, para que tú restablezcas las cosas, para que tú lo vengas a cambiar todo otra vez, para que tú vengas a restaurar lo que se ha perdido. Nosotros no podemos, pero Él sí puede. Y entonces, ¿qué tan grande es la misericordia de Dios? Y entonces vino Jesucristo y vino y encarnó, y dice aquí, y fue semejante a nosotros, igual en nuestras debilidades, pero sin pecado, igual en nuestras debilidades, y murió por nosotros. Y si tú algún día quieres saber qué tan grande es la misericordia de Dios para con nosotros, tan solo ve
y fíjate en la cruz y ve cómo el Hijo de Dios extendió sus manos y sus manos fueron clavadas en la cruz. Y Jesús mostrando y diciéndote: mira, así tan grande es la misericordia de Dios, tanto que su propio Hijo murió como un delincuente en una cruz. Sus brazos extendidos nos muestran qué tan grande es su amor, qué tan grande es su misericordia. Nosotros como seres humanos, como padres o como madres tal vez, un padre siempre va a apoyar a su hijo, siempre va a abrazar a su hijo, y una madre siempre estará dispuesta a demostrarle su amor a su hijo y recibirlo. ¿Por qué? Porque es su hijo. Ahora, si nosotros podemos dar ese amor, si nosotros podemos trabajar, podemos caminar en ese amor, siendo padres, siendo madres, aún siendo hijos, si nosotros podemos disfrutar de esa pequeña probadita de la misericordia de Dios que puso en nosotros, porque somos semejantes a Él, si podemos probarlo, si podemos disfrutar de ese amor tan grande, ese amor es el que nos debe hacer entender el amor de Dios, el amor de Dios para con su pueblo. Vamos a Deuteronomio. Quiero hablarte de tres cosas. Punto número 1, versículo 1 dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. La primera cosa que quiero compartirte hoy es que Dios tendrá de ti misericordia, así como quería tener misericordia del pueblo de Israel. Y dice: aunque hayan pasado todas estas cosas, aunque haya venido sobre ti, dice el pueblo de Israel, aunque haya venido sobre ti todo este mal, todas estas calamidades, todas estas maldiciones, todo aquello, lo malo que te dije que iba a venir sobre ti, aunque vengan, aunque haya sido esparcido por todo lo ancho y largo de la tierra, aún así, si tu corazón, dice allí, si te arrepintieres, si te convirtieres y si obedecieres a mi voz, tú y tus hijos, de todo tu corazón y de toda tu alma, entonces dice: tendré misericordia de ti. Dios tendrá de ti misericordia. ¿Qué tan grande puede ser la misericordia de Dios? Bueno, Dios, para empezar, quiere tener de ti misericordia. Vamos a un pasaje muy famoso, segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Es un pasaje muy famoso, segundo libro de Crónicas. Ahorita te vas a dar cuenta. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Y voy a leer a partir del versículo 11. Segundo de Crónicas 7, 11. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 11. ¿Lo tienes? Segundo de Crónicas 7, 11. Dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Lo que Dios está diciéndole al rey Salomón es que si en algún momento el pueblo se equivoca, si en algún momento
las personas vuelcan su corazón al lado contrario de Dios, si en algún momento las personas están buscando otro tipo de situaciones y no están buscando a Dios, si en algún momento la gente deja por completo a Dios y dice Dios, pero si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren, y oraren, y cambiaren, y todo esto, dice, yo sanaré su tierra. Ese es un pasaje muy precioso, es un pasaje muy famoso también. Y ahora déjame te digo un dato interesante. Este pasaje que estamos viendo aquí, de segundo de Crónicas 7:14, si se humillara mi pueblo, este pasaje fue escrito 500 años después de lo que estamos viendo en Deuteronomio. 500 años después de lo que estamos viendo en Deuteronomio. ¿Qué significa eso? Bueno, significa muchísimas cosas. Después del libro de Deuteronomio, ¿qué libro sigue? El libro de Josué. ¿Sabes en cuánto tiempo aproximadamente pasó el libro de Josué? ¿Alguna vez te hacen una idea? Si no, ve a tu Biblia en algún momento, pero yo te lo digo. El libro de Josué, desde el primer capítulo hasta el último, duró aproximadamente entre 6 y 7 años. O sea, bien poquito. ¿Cuántos años después te dije? 500. ¿Cuál fue el siguiente libro? El libro de Jueces. Y en el libro de Jueces, ¿qué fue? Bueno, en el libro de Josué vemos mucha victoria y vemos que el pueblo derrotó a sus enemigos y entró a la tierra prometida y vemos todo ese asunto. Muy padre, muy bonito. Pero luego sigue el libro de Jueces. Y el libro de Jueces es metida de pata tras metida de pata tras metida de pata tras metida de pata tras metida de pata del pueblo de Israel. Y entonces vemos derrota dentro del libro de Jueces en su mayoría. Sabemos que, bueno, Dios mandaba caudillos, jueces, y bueno, vemos eso, sí. Pero es un libro de círculo vicioso en donde el pueblo de Israel caía en su propio corazón, empezaba a vagar en su propio pensamiento y dejaba a Dios de lado. Y entonces aproximadamente 400 años de pura derrota, aproximadamente 400 años de maldición. Vete al libro de Jueces algún día, échate un clavado y empieza a ver qué es lo que los enemigos del pueblo de Israel hacían con el pueblo de Israel. Y entonces, por ejemplo, ¿te acuerdas de Gedeón? Gedeón peleó contra los madianitas, por ejemplo. Y entonces dice que venían los madianitas y venían y se llevaban toda la cosecha de los israelitas. Y los israelitas vivían en cuevas, no vivían en la tierra prometida, vivían en cuevas, vivían en las montañas, en los riscos, escondiéndose. ¿Dónde fue de donde Dios sacó a Gedeón? La historia dice que lo sacó de allí, de una cueva. Y entonces vemos derrota y vemos situaciones desagradables en todo el libro de Jueces. Y el libro de Jueces fueron como 300 años. Esto que vemos aquí en segundo de Crónicas fue escrito 500 años antes de lo que vimos, después, de Deuteronomio. ¿Qué significa eso? La omnisciencia de Dios sabía que el pueblo iba a fallar. Y 500 años después, Dios sigue mostrando la misma misericordia después de 500 años. Y dice Dios, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se arrepintiere, si mi pueblo buscare mi rostro y orare, si mi pueblo realmente volcara su corazón a mí, dice, yo sanaré su tierra. 500 años después de haber pasado por todas esas cosas feas, horribles del libro de Jueces. Ahora, 1000 años posteriores, después de esto que está hablando Dios con Salomón, 1000 años después vendría Jesús. No es cierto, 500 años después vendría Jesús. 500 años después. Y entonces esos 500 años, ¿sabes qué fue lo que pasó en la gran mayoría de esos 500 años? Derrota. El pueblo de Israel yéndose con otros dioses, la nación de Israel separándose, y la nación de Israel siendo llevados cautivos. O sea, todo eso pasó en esos años. Y también el silencio de Dios, donde Dios no habló por 400 años. Y sabes, y todo esto
Dios lo tenía en su conocimiento. 500 años después de Salomón, viene Jesús y dice: yo voy a morir por aquellos que no pueden salir. Voy a mostrar mi misericordia y voy a mostrar mi amor. Punto 1, Dios tendrá de ti misericordia. Dios tiene de nosotros misericordia. 500 años después, y Dios seguía teniendo misericordia del pueblo de Israel, pero no por el pueblo mismo. Ay, sí, como que qué chulos, les voy a tener alta misericordia de ustedes. Ay, mira qué bonitos. No por el pueblo mismo, sino por amor a sí mismo, a Él mismo, mostrando su misericordia, mostrando que Él es Dios, mostrando que Él es omnipotente, mostrando que Él es clemente, misericordioso, tardo para la ira y que no paga conforme a lo que nosotros merecemos. ¿Qué ha hecho el hombre con esta misericordia? ¿Qué hemos hecho nosotros con tanta misericordia que Dios nos ha mostrado? ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Bueno, el hombre, voy a hablar en general, el hombre ha despreciado esta misericordia. Y de ninguna manera se ha acercado a Dios, se ha vuelto a Dios. Al contrario, cada día más el ser humano se aleja, como que vemos que se aleja cada día más y más de Dios. Siempre habrá una llama encendida, siempre habrá una antorcha encendida en cada lugar, hablando de la palabra, hablando de la gloria, hablando de la misericordia de Dios. Gente temerosa de Dios, gente que en realidad quiere buscar con todo su corazón y con todas sus fuerzas y con toda su alma a Dios. Pero la gran mayoría de las personas el día de hoy, en vez de acercarse a Dios, como dice el segundo libro de Crónicas, dice: y oraren y le buscaren. En vez de acercarse a Dios, el hombre desprecia la misericordia de Dios, desprecia su gracia y no quiere ir a Dios. Este pasaje de segundo de Crónicas habla acerca de humillación. Si se humillara mi pueblo, habla acerca de acercamiento a Dios, de buscar a Dios, habla acerca de arrepentimiento. Y cuando el Señor menciona en Deuteronomio que dice: tú y tus hijos, o sea, si se arrepintieren y entonces buscaren, tú y tus hijos, y se volcaren de todo su corazón y de toda su alma, tú y tus hijos. Cuando Dios habla acerca de tú y tus hijos, habla de un compromiso genuino que trasciende generaciones. O sea, no habla acerca de nada más para mí y yo me voy a portar bien para que me vaya bien a mí. No, habla acerca de un compromiso genuino para todas las generaciones, para los que vienen después de nosotros. Nosotros somos un ejemplo para las siguientes generaciones. Nosotros somos un ejemplo para todos aquellos que vienen después de nosotros, para que también busquen y vayan a buscar la misericordia de Dios todos los días. Ninguno de los que estamos aquí somos supermanes. Ninguno de los que estamos aquí somos 100% infalibles. Todos nosotros fallamos día con día, con día, con día, y todos, igual que el pueblo de Israel. De hecho, no hay ninguna diferencia entre el pueblo de Israel y nosotros. Si pudiéramos ponerlo así, ¿te acuerdas cuando veíamos antes en los periódicos o en las revistas que decía: encuentra las 5 diferencias? Y entonces venía en un lugar venía con lentes, en otro lugar venía sin lentes, en un lugar venía con corbata, en otro venía sin corbata, y encontrabas y ponías una tachita en los 5 diferencias. Si pudiéramos poner el pueblo de Israel y la iglesia, encuentra las 5 diferencias, ¿qué crees? Somos iguales. Nuestro corazón sigue siendo perverso. Nuestro corazón sigue alejándose de Dios cada día. Y con razón, dice Jesús, encontraremos fe en los últimos tiempos. Acércate a Él. Dios tendrá de ti misericordia. Cuando habla de esto, habla acerca de un compromiso que trasciende mucho más allá de lo que tú imaginas. Está hablando de un cambio mucho más significativo que solo cambiar apariencias y que solo cambiar hábitos. Cualquiera puede cambiar hábitos, cualquiera puede cambiar apariencias, pero no cualquiera puede cambiar el corazón. De hecho, yo no puedo cambiar mi corazón. Puedo dejar malos hábitos, pero en mi corazón no. Yo no lo puedo cambiar. Habla de un cambio real del propio corazón y del alma.
el corazón que mueve nuestras vidas y el alma que decide qué es lo que va a hacer. Un cambio radical, un cambio profundo de corazón y de alma. Pero este cambio no se va a dar solo. Este cambio solamente podemos tenerlo a través de Dios en nuestras vidas. Debemos acercarnos a Él. Busca Ezequiel capítulo 36, un pasaje conocido también, lo hemos recurrido anteriormente. Ezequiel capítulo 36, cuando habla acerca de nuestro corazón, que Dios cambiará nuestro corazón. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Quién es el que está diciendo eso? Dios. ¿Quién es el que puede cambiar nuestro duro, entenebrecido y podrido corazón? Dios, solamente Dios. Por eso dice: humíllate, acércate, búscame. Versículo 27: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Con qué letra viene espíritu allí? Con E mayúscula, significa el espíritu de Dios. Dice: y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién es el único que puede realmente hacer un cambio en mi vida? Solamente un corazón guiado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, puede lograr lo imposible en la vida de las personas. Solamente alguien que dice: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, Espíritu Santo, ven. Y eso solamente es a través de Jesucristo. Cuando vemos a Salomón que está ahí, dice: yo he puesto mi presencia en este lugar, hablando del templo. Yo he puesto mi presencia en este lugar y estaré con vosotros. Y si se inclinaren sus rostros y se humillaren y así todo, dice: yo los escucharé. Ahora dice: están atentos mis oídos y mis ojos a lo que van a hacer. El día de hoy ya no hablamos de templos, ya no hablamos de cosas así. El templo de Salomón era lo más precioso que te puedes haber imaginado. Oro, plata, marfil, mármol por todos lados. Era un lugar precioso. Pero no es tan precioso como cuando tú y yo le entregamos nuestro corazón a Dios y dejamos que el Espíritu Santo habite ahí. Porque la grandeza del templo de Salomón no era el oro, la plata y las piedras preciosas, era la presencia de Dios mismo. Porque la grandeza y el esplendor de cada uno de nosotros, que no tiene que ver con nosotros, es solamente Cristo. Y nosotros sin Jesús somos literalmente polvo. Y nosotros sin Dios, sin el Espíritu Santo, nuestro corazón seguirá caminando en lo imposible. Y no puedo, y no puedo, y no puedo, y Señor, y no puedo. Si tú no vuelcas tu corazón a Dios, porque Él quiere tener de ti misericordia, entonces toda tu vida va a ser un imposible. Cuando hablamos de cambiar, no se trata de un proyecto de vida. No se trata acerca de: voy a hacer planes para este año nuevo y voy a hacer mis propósitos y voy a cambiar y no es un proyecto de vida el cambio que Dios ofrece. No es el estar en un ministerio, no es un cambio de vida. Allí no va a cambiar. No es el cumplimiento de las reglas, hablando de legalismo. No es la experiencia en Cristo, así como ven a tener una experiencia con Dios. No es. He visto gente tener experiencias, entre comillas, muy padres y siguen siendo los mismos. Es solamente y únicamente en el Espíritu Santo donde esto va a pasar. Y esto es para nosotros como su iglesia. Si pudiéramos hablar del pueblo de Israel y nosotros, hablando de comparaciones y eso, aunque Dios estaba con ellos, el día de hoy nosotros tenemos un plus. Y el plus es el Espíritu Santo. Tú puedes ir a Él todos los días. Te voy a dejar de tarea que vayas al libro de Efesios. Y en el libro de Efesios capítulo 4 habla acerca de que lo que nosotros debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y al final del pasaje dice: para que no contristéis al Espíritu Santo.
Cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice, bueno, pues si esta persona no quiere, ¿yo qué puedo hacer? Si esta persona no cambia, entonces ¿yo qué puedo hacer? Si esta persona no se dispone, entonces ¿yo qué puedo hacer? Dios tiene misericordia y clemencia de aquel que tiene temor de Dios. No aquel que cambia un proyecto de vida, no aquel que cambia sus hábitos, no aquel que por fuera se ve bonito, sino aquel que realmente quiere que en su corazón se alabe a Dios. Dios quiere tener de ti misericordia. Punto 2. Dios quiere hacerte bien, ¿ok? Primero, Dios quiere tener de ti misericordia, y el segundo, Dios quiere hacerte bien. Voy a leerte versículo 4 y versículo 5 de Deuteronomio 30. Dice: aún cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Déjame te digo algo. No importa dónde estés, Dios te regresará a Él para hacerte bien. Algunos de nosotros tal vez hemos experimentado o has escuchado testimonios de gente que ha experimentado que Dios los ha sacado del lugar más vil y el lugar más terrible y más podrido que puede haber. No importa en dónde estés, si tú clamas a Dios, Dios te regresará a Él para hacerte bien. No importa en dónde estés, no importa en qué lugar. Aquí dice, de lo más escondido allá en la tierra, de lo más lejano de la tierra de Israel, hablando precisamente del pueblo de Israel, de lo más lejano, dice, Dios te traerá, Dios tendrá misericordia de ti, Dios te regresará y te hará bien. ¿Qué significa que Dios te hará bien? Significa bendición. Significa que Dios quiere que te vaya bien a ti. Una gran cantidad de veces el ser humano se descalifica a sí mismo diciendo que lo terrible de su pecado jamás será perdonado. He escuchado a mucha gente que dice esto: es que Dios no me va a perdonar esto, es que Dios no me va a perdonar aquello, es que esto, es que... Bueno, eso no nos toca a nosotros decidirlo. A mí no me toca decidir si tú eres perdonado o no eres perdonado. Tú tienes que ir a Dios. Tú tienes que ir a pedirle perdón a Dios. Tú tienes que ir y decir: Señor, aquí estoy. Igual que el publicano: Señor, no tengo absolutamente nada que defenderme, no tengo absolutamente nada que decir, pero si tu misericordia es tan grande como dice, Señor, Padre, sé propicio a mí. Señor, sé propicio a mí, porque yo por mí mismo no puedo. Señor, sé propicio a mí, quiero regresar a ti. Y la promesa es: yo quiero hacerte bien. Lo que sí podemos hacer nosotros, yo no puedo decir si Dios te perdona o no, yo no soy Dios, pero sí te digo que su misericordia es grande y Dios quiere hacerte bien. Pero lo que sí podemos hacer es perdonarnos unos a otros las ofensas. Lo que sí podemos hacer es que tú y yo podemos uno a otro restablecer lo que algún día hubo. La gente se siente alejada de Dios, y lo que sabe, el problema es que no busca acercarse a Dios. Lo que pasa es que la gente sí se aleja de Dios y lo sabe. La gente siente que está alejada de Dios. ¿Por qué crees tú que hay tantas manifestaciones de fe en muchos otros lugares? No estoy diciendo que sea buena esa fe, no estoy diciendo que sea bueno ese lugar. Estoy diciendo que hay muchísimas manifestaciones de fe. Fe a una estatua, fe a una figura, fe a lo que tú quieras, pero hay una gran cantidad de manifestación de fe. La gente sabe que necesita a Dios, pero pues al final de cuentas la gente se aleja de Dios y quiere seguir a Dios por su propia cuenta y por sus propios caminos, y trata de acercarse a Dios mediante sus propios medios y mediante su propia idea. Y bueno, ese es otro rollo que ahorita no vamos a platicar, pero el asunto es que la gente sabe que está alejada de Dios, y la gente sabe su problema, pero no se acerca a Dios. Sabemos que necesitamos a Dios, pero el compromiso
que Dios nos pide, el compromiso que Dios nos pide, nos asusta. La santidad que Dios nos pide nos da comezón. Así como, ay, no, es que Dios me pide que, ay, no, ya, mira, me ha dado comezón tan solo de decir eso, ¿no? El ceder el control a Dios nos da ansiedad, así como yo, ¿cómo le voy a dar el control a Él? O sea, yo tengo un plan para mi vida, yo tengo ya todo bien planeadito, y esto voy a hacer, y esto voy a hacer, y mañana, y pasado mañana, y cuando le das el control a Dios, dice, Señor, ¿y el día de hoy qué toca hacer? Señor, ¿y el día de hoy qué quieres que haga? Aquí estoy a tu disposición. Pero eso a la gente nos da ansiedad, como el compromiso, como la santidad. La gente no quiere, pero lo único que Dios quiere hacer con nosotros, aunque nosotros digamos, ay, es que me da quién sabe qué, me da ñaña, me da ansiedad, no quiero acercarme. Lo único que Dios quiere hacer contigo es hacer bien a tu vida, hacerte bien. Es lo único que Dios quiere. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de mal y de bien, para daros el fin que esperáis. Dios quiere hacerte bien. Grábatelo en la cabeza, grábatelo en el corazón. No se trata de reglas, no se trata de obedecer por obedecer, porque siempre cuando tocamos la palabra obedecer, híjole, a muchos nos cuesta mucho trabajo esa palabra. Obedecer. Y tal vez porque traemos un rollo ahí, todos los que ya estamos de esta edad, traemos un rollo allí como de el asunto de hace mucho tiempo de debes obedecer, debes obedecer, debes obedecer. Y así como que, así, ¿yo por qué? Así como que nos da un corto, a mí me da un corto. Y entonces me recuerdo a eso, ¿ya sabes de qué estoy hablando? ¿No? ¿Alguien sabe de qué? Bueno, hace mucho tiempo hubo un gran escándalo con una cantante, Gloria Trevi, y su manager, y que ponían en las canciones, se supone, mensajes subliminales, donde decía que si le ponías el disco, bueno, los que somos de discos, el disco se lo ponías así al revés, decía debes obedecer, debes obedecer, debes obedecer. Y entonces eso así como que nos causa un corto, así como, ¿cómo es que obedecer? Pero lo único que Dios quiere hacer contigo es hacerte bien. Te voy a leer Isaías capítulo 55, versículo 6. Isaías 55, 6. Isaías 55, 6. Dios quiere hacerte bien. Punto 2. Isaías 55, 6. Busca a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío o el pecador su camino, y el hombre inicuo o pecador sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en ¿qué? No sé si dice aquí en tu Biblia condenar, el cual será amplio en condenar. ¿Sí? Dice que perdonar. El cual será amplio en perdonar, tendrá de ti misericordia. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El ser humano busca de alguna manera, sabe que necesita de Dios, pero busca de alguna otra manera, así como que acercarse a Dios de su manera. Pero lo que Dios quiere es que nos acerquemos a Él, al Dios de la Biblia. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, versículo 2. Fíjate lo que dice. Proverbios 16, 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los pensamientos. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Aquí está diciendo, dice, todos están caminando bien conforme a lo que ellos piensan. O sea, yo puedo decir, yo estoy caminando bien, yo estoy haciendo las cosas bien. Si yo te pregunto a ti, vas a decir, no, yo estoy bien, estoy caminando bien. Cada quien dice, sus caminos son limpios en su propia opinión. Pero ¿a dónde tenemos que llevar esos caminos? ¿A dónde tenemos que llevar esa opinión de nosotros mismos? A Dios. Dice, pero Dios es el que pesa los espíritus. Pero Dios es a quien tú y yo tenemos que acudir, porque dice, encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. En otras palabras, lo que tú piensas que está bien, no está bien. Los caminos de Dios son diferentes a lo que tú y yo pensamos.
a lo que tú y yo creemos. La gente va caminando a San Juan, la gente va caminando a la villa, se va a llegar la fecha que la gente va caminando a la montaña allá arriba, pensando que va a encontrarse con Dios, teniendo una gran devoción en su vida, una gran fe, pero en algo que es mentira. Y entonces la gente busca su propio camino, y la gente piensa que está bien en su propio camino, y no necesitas ir ni a San Juan, ni a la villa, ni al cubilete. Estando allí sentado en tu casa, allí en el sillón en tu casa, donde sea, si tú piensas algo bien de ti mismo, entonces lleva ese pensamiento a Dios y deja que Dios sea el que afirme tus pensamientos, el que cambie tu forma de pensar. Ahí mismo en Proverbios, una página atrás, capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En otras palabras, el camino del hombre, ¿a dónde nos lleva? A la muerte. El camino de Dios nos lleva a que Dios nos hace bien. Cuando ofrecemos nuestra vida bajo el control de Dios, lo único que obtendremos es bien. Ok, repito, cuando ofrecemos nuestra vida bajo el control de Dios, lo único que obtendremos es bien. Y aquí viene una pregunta interesante. Si lo único que vamos a obtener es bien cuando nos acercamos a Dios, ¿qué tienes que perder? ¿Qué tienes que perder al darle el control de tu vida a Dios? ¿Qué tienes que perder al alejarte del mundo y buscar santidad? ¿Qué tienes que perder al tener un compromiso real con Dios? ¿Qué tienes que perder? Yo te voy a decir lo que tienes que perder. Busca Job, capítulo 11. Yo te voy a decir, bueno, pero te voy a llevar a donde te da la respuesta. Job, capítulo 11, versículo 13. Hay tanta gente teniendo el control de su vida, hay tanta gente buscando el control de sus decisiones, hay tanta gente que no quiere ceder su corazón, hay tanta gente que dice soy temeroso de Dios pero no guarda los preceptos de Dios. Hay tanta gente así, y entonces mucha gente está viviendo en esta situación que te voy a decir a continuación. ¿Qué tienes que perder al acercarte a Dios? ¿Qué tienes que perder al acercarte a Dios? ¿El control de tu vida? ¿Qué tienes que perder? Aquí está la respuesta. Job capítulo 11, versículo 13. Dice, si tú dispusieres tu corazón, ponle tu nombre allí por favor. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Versículo 16, ahí está tu respuesta. ¿Qué tienes que perder? Y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Lo único que tenemos que perder es la miserable vida que tenemos sin Dios. Lo único que vamos a perder es esa miserable vida. Pareciera ser que es un mensaje para gente que no conoce a Dios, pero déjame decirte que es para ti. ¿Qué tanto amamos esa miserable vida? ¿Qué tanto la amas? Punto 3 y último de Deuteronomio, y te voy a leer de versículos 6 al 10. Dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Es donde Dios cambia nuestro corazón y nos pone el Espíritu Santo. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos tus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Punto número 3, Dios quiere gozarse contigo. Dios quiere gozarse con nosotros. Y dice, y volverá a gozarse sobre ti para bien, mucho más que lo que hizo con tus padres.
Mi hermano, Dios siempre ha querido lo mejor para tus hijos y para mis hijos. Dios siempre ha querido lo mejor para sus hijos, para todos nosotros. Pero a veces parece que sus hijos, hijos de Dios, a veces parece que sus hijos están más interesados en otras cosas, pendientes o al pendiente de otras cosas, esperando otras cosas, anhelando otras cosas, trabajando por otras cosas, defendiendo esas cosas. Y no estamos interesados en el gozo que Dios tiene para nosotros. Un gozo para bien. Nuestra mente a veces, nuestro corazón, nuestra alma está tan hecha así una maraña, hecha así como un nudo, está tan así. Y estamos tan miserables en nuestras vidas que hemos perdido el gozo con Dios. Mira, Apocalipsis capítulo 19. Vamos a ver qué dice por allá. Apocalipsis capítulo 19. Versículo 6. Apocalipsis 19, 6. Dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. La fiesta está puesta, la mesa está puesta, la invitación está allí, y todos estamos invitados. Todos estamos invitados, pero no todos podrán estar ahí. La invitación está abierta para todas las personas, pero no todos estarán ahí. Juan capítulo 1 versículo 12 dice: a todos los que le recibieron, a los que le recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Está hablando de Jesús. Está hablando de esa gran diferencia, de que todos están invitados y de que no todos van a estar ahí. Mientras tanto, ve a buscar Juan capítulo 15, por favor. Juan capítulo 15. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú estás invitado a esa fiesta. Y algún día dice: te gozarás y te alegrarás allí en las bodas del Cordero. Mientras tanto, mientras llegamos allá, mientras llega ese día, Juan capítulo 15 versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es el gozo de Dios? El gozo de Dios es que nosotros andemos en su amor. ¿Y qué significa estar en su amor? Significa cumplir sus mandamientos. Significa guardar sus estatutos. Significa permanecer allí con Él. Tal vez no te sientas lo suficientemente apto. Tal vez no sientas que eres merecedor. Tal vez sientes que dentro de tu vida miserable, pues ya no se puede. Pero Dios todavía quiere gozarse con nosotros. Quiere hacerte bien. Y debemos cambiar nuestra manera de pensar. Y también las expectativas de gozo que hemos desarrollado y que hemos adquirido, con las cuales hemos crecido, que nos da este mundo. Para este mundo el gozo es algo totalmente diferente a lo que la Biblia dice. Para este mundo el gozo, gozarte, estar alegre es totalmente diferente a lo que la Biblia te dice, cómo es tu alegría. Cuando alguien muere, es un ejemplo. Cuando alguien muere dicen: es que era bien alegre. ¿Sí sabes qué significa cuando dicen: es que era bien alegre?
bien alegre, era bien fiestero, era bien bailador, era eso, pero eso no es el gozo que la Biblia dice. El gozo que la Biblia dice, es hacer mis mandamientos, amarme, cumplir lo que yo quiero que ustedes hagan. Así como yo me he gozado en el Padre, así también yo seré su gozo. El amor en Dios será el gozo de ustedes. Hasta que estemos allá, hasta que lleguemos realmente a las bodas del Cordero. Cambia tu manera de pensar. Cambia tus expectativas. Cambia lo que el mundo te ha dicho que es gozo. Cambia lo que el mundo te ha dicho que es bueno. Cambia lo que el mundo te ha dicho que debes de luchar por eso. Cuando lo cambias, eso es la palabra metanoia. Lo cambio totalmente, lo cambio. Y entonces digo, ya no quiero eso. Y metanoia significa buscar conscientemente ese gozo que nos espera. ¿Qué más gozo que el gozo eterno? Y mucho mejor, solo que aún no sabemos qué tan grande es ese gozo. El gozo que Dios nos ofrece es muchísimo mejor que el gozo de este mundo. El gozo que Dios nos va a dar es muchísimo mejor que el gozo que el mundo puede decirte y te puede engañar y te puede enamorar. El gozo que Dios tiene para ti cuando estés allí en la mesa de las bodas del Cordero, si tienes a Cristo, entonces te vas a dar cuenta del gozo eterno que no es comparado con este mundo. Dios tiene eso para ti. Quiere tener de ti misericordia. No importa de dónde estés, Dios quiere hacerte bien y te va a regresar a ti, a Él, perdón. Y por último, Dios quiere gozarse contigo, con nosotros. Vamos a orar. Ponte en pie, por favor. Déjanos, Señor, conocer tu gozo. Permítenos ver, Señor, lo que no vemos. Permítenos enamorarnos más y más de ti, Jesús. Señor, llena nuestra vida con tu gozo y con tu amor. Escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasar
nada más que escucharte hablar. Na, 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 na. Na, 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 na. Señor Jesús, ayúdanos, Padre, a buscar tu rostro, a entender, Señor, que las cosas no se van a dar solas. Señor, a entender, Jesús, que solamente en ti podemos encontrar lo que estamos buscando. Señor, ayúdanos, Padre, a comprender que este mundo pasará y que este mundo se va a acabar, pero tú permaneces para siempre y tu gloria, Señor, permanece para siempre, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios esté contigo. Que la comunión con el Padre, la gracia del Hijo y el mover del Espíritu Santo te acompañe. Muchísimas gracias por estar aquí. Un abrazo para todos. Si ocupas oración, vente acá al frente para orar por ti. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias por venir.